Hola mi hermano querido, mira, esta semana estudiaremos lo que sucedió 14 años después de la conversión de Pablo. La semana pasada vimos que había una pregunta que perturbaba a los hermanos en la iglesia primitiva. La pregunta era la siguiente: ¿el evangelio que Pablo predica es el mismo que están predicando los otros apóstoles y que recibieron de los labios de Jesús? Bueno, esa inquietud había surgido por causa de los judíos que se habían convertido en Jerusalén y que creían que a pesar de que eran salvos por la gracia de Jesucristo, era también necesario ser circuncidado y cumplir todas las otras leyes ceremoniales de Israel. Estos buenos hermanos que vivían en Jerusalén, cuando se enteraron que había nacido una iglesia cristiana y que estaba floreciente allá en Antioquía, viajaron inmediatamente allá y empezaron a crear problemas en la iglesia, alegando que Pablo estaba equivocado, que Pablo estaba predicando un evangelio por la mitad, que Pablo solo hablaba del amor de Cristo, de la salvación en Cristo, de la gracia, de la fe, de lo que Jesús había hecho en la cruz, y que no predicaba que el pueblo debería cumplir todo lo que los israelitas habían cumplido a lo largo de su vida. Bueno, los años habían pasado, pero el tema no se había resuelto. Habían hermanos que continuaban atacando a Pablo y alegando que él predicaba una gracia barata. Aquí entramos al segundo capítulo de Pablo a los Gálatas. Leamos primero lo que dice el versículo 1. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, junto con Bernabé, y llevé conmigo también a Tito. Esta sin duda fue una actitud magistral de Pablo, llevar a Tito, porque Tito era un joven predicador y no era judío, era griego. Este relato se refiere al primer gran concilio de Jerusalén. Pablo, Bernabé y Tito viajaron a Jerusalén porque los hermanos los estaban convocando para que ellos explicasen allá en Jerusalén en realidad qué es lo que ellos estaban predicando en Antioquía. Ese primer concilio de Jerusalén está registrado en Hechos 15. La cuestión que se iba a resolver en ese encuentro era si las personas se salvaban solo por la gracia de Dios o si tendrían que guardar las leyes ceremoniales de Israel e inclusive circuncidarse. Ahora date cuenta que en ningún momento estaba en discusión la ley de los 10 mandamientos eternos de Dios. Pues Pablo llevó a Tito como una evidencia. Tito no se había circuncidado. ¿Sería necesario circuncidarlo para que él fuera salvo? Puedes observar aquí que los judaizantes estaban activos y decían que la iglesia en Jerusalén creía que todos los creyentes en Cristo tendrían que estar bajo la autoridad de las reglas ceremoniales de Israel. La realidad era la siguiente: la mayoría de los que formaban parte de la iglesia en Jerusalén, esa mayoría era judía. Habían observado toda su vida las ceremonias que apuntaban a la llegada del Mesías. Por ejemplo, cuando ofrecían sacrificios, esos sacrificios indicaban, simbolizaban el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y los judíos habían hecho eso toda su vida. Muchos de ellos, ahora ya convertidos al cristianismo, todavía iban al templo a adorar. En realidad el templo tiene que haber sido el lugar de reuniones para los primeros cristianos, porque no se había construido ningún templo. Así que Pablo y Bernabé pues fueron a Jerusalén para conocer la posición oficial que la iglesia tenía con respecto a la ley y a la gracia. Gálatas 2:2 dice: pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de alta reputación, para asegurarme
de que no corro ni he corrido en vano. Es interesante que Pablo reconocía que si estaba predicando un evangelio diferente a lo que los otros apóstoles estaban predicando, entonces pues sabía que algo estaba mal con él, estaba radicalmente mal, estaba equivocado. Y Pablo estaba dispuesto a admitir su error y decía, si yo estuviera predicando un evangelio diferente, entonces sería yo el que está equivocado. He trabajado en vano, ciertamente me sentiría desilusionado por haber estado mal informado. Para el apóstol, esto era importante, porque era necesario conservar la unidad de la iglesia. Él no quería dividir la iglesia, él quería mantener la iglesia unida. Entonces, ¿cómo unos podrían estar diciendo una cosa, otros diciendo otra cosa, él diciendo otra cosa? Por eso viajó a Jerusalén, porque cuando la iglesia tiene diferentes puntos de vista, lo que tiene que hacer es reunirse para todos juntos estudiar y tomar una posición sobre el determinado asunto. Interesante que más tarde Pablo escribió a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, encontramos lo siguiente. Los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo. Interesante el ser humano. Cada uno sigue a uno y lo peor de todo es que a veces las personas quieren que lo sigan, ¿ah? Y tratan de granjearse la amistad, de jalar gente para su lado. Ahora, nosotros todo lo que tenemos que predicar es a Cristo y después escondernos y desaparecer. Las personas no tienen que seguir a los seres humanos, pero los seres humanos quieren seguir a las personas y se olvidan de seguir a Cristo. En la segunda parte veremos el tema de la circuncisión. El problema no era la circuncisión en sí. La circuncisión es practicada por muchos hasta hoy como una medida profiláctica. El problema era que para los judíos la circuncisión era señal del pacto que Dios había establecido con los descendientes de Abraham. La circuncisión era parte de innumerables reglas ceremoniales que tenían como propósito mostrar y anunciar la venida del Mesías. Pero Jesús había venido ya. Y sin embargo los suyos, o sea el pueblo de Israel, no lo recibieron. Ahora, habiendo venido el Mesías y habiendo derramado su sangre en la cruz del Calvario para remisión de los pecados, pues ya no era más necesario la realización de todas las ceremonias. Ahora Jesús ya era una realidad. Ahora era necesario solo creer en Jesús y aceptar su gracia salvadora. Pero los judíos venidos de siglos atrás practicando las ceremonias, pues tenían dificultad para entender que las ceremonias ya no eran más necesarias. Y ellos se aferraban a sus tradiciones, a sus costumbres, de tal manera que creaban todas las dificultades que ya vimos aquí. La tradición, ¿sabes? La historia. No, porque siempre hemos hecho así. No, porque ¿por qué tenemos que cambiar? No, porque la silla siempre tiene que ir aquí. No, porque el canto siempre tiene que venir antes de la oración. Nunca la oración después. En fin, no queremos cambiar. Las únicas cosas eternas de Dios son los 10 principios de la santa ley de Dios. Pero todo lo demás puede cambiar con la generación, con los tiempos. Sin embargo, el pueblo judío pues no quería. En la tercera parte de este estudio veremos el drama de esta situación en sí. Los judíos cristianos de Jerusalén acusaban a Pablo de predicar un evangelio diferente. Pero la respuesta de Pablo es extraordinaria y muestra que es posible vivir en unidad a pesar de la diversidad. Voy a leer el texto comentando cada versículo. El texto es Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice así:
Sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, interesante, quiere decir que los que atacaban a Pablo tenían reputación de ser importantes. Pablo dice, sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los de alta reputación, los importantes, no me añadieron nada de nuevo. Yo no he recibido, en otras palabras, lo que él está diciendo, yo no he recibido el evangelio de ellos. Yo he recibido el evangelio del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la circuncisión, igual que a Pedro para la incircuncisión, voy a parar aquí. Mira, Pablo dice, a mí me fue confiado el evangelio para la incircuncisión. A Pedro le fue confiado el evangelio para la circuncisión. Quiere decir que hay dos evangelios. Uno para la incircuncisión y otro para la circuncisión. Oh, querido, aquí comienzan los problemas. ¿No dice la Biblia que hay un solo evangelio? Y ahora aquí se mencionan dos evangelios. ¿Qué es lo que pasa? Es que solo hay un evangelio. Es un evangelio eterno. Pero cuando Pablo dice, a mí me fue confiado el evangelio para la incircuncisión, está diciendo, para predicar el evangelio a los no judíos. Pero ese mismo evangelio le fue confiado a Pedro para predicar el evangelio a los judíos. Sigue diciendo, porque el que actuó, ¿quién es ese que actuó? Dios, en Pedro, para hacerlo apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacob, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. Qué sabiduría la de la iglesia primitiva, ¿sabes? Hubo un problema. Llamaron a Pablo a Jerusalén. Se reunieron ahí los líderes de la iglesia cristiana y decidieron una cosa. Pablo, tú estás correcto, sigue predicando el evangelio en el contexto cultural de aquellos que no han sido judíos. Nosotros vamos a seguir predicando el mismo evangelio, pero en el contexto cultural de aquellos que han sido judíos toda su vida. Podemos convivir ambos grupos unidos en el mismo evangelio. Algo tan simple, todos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué será que hoy no conseguimos hacerlo? ¿Por qué será que hoy las cosas solo funcionan cuando salen como queremos? Unidad solo puede haber cuando las cosas se hacen como yo quiero. De otra manera no hay unidad. El Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Y no es que no trabaje, Él trabaja siempre. Lo que quiero decir es, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu trabaje en nuestra vida, porque el Espíritu no puede trabajar contra nuestra voluntad. En algún momento Dios tiene que romper el orgullo, la piedra, la roca dura de nuestro corazón y hacernos entender que es posible mantener la unidad de la Iglesia mundial a pesar de la diversidad de las culturas. Y esto no tiene nada que ver con los eternos principios de la ley de Dios. Esto simplemente tiene que ver con costumbres, con usos, con cultura, no con los 10 eternos principios de la ley. En la cuarta parte estudiaremos un incidente interesante. Esto tiene que ver en realidad con la parte 4 y 5. Leamos Gálatas 2, 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacob,
Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Queridos, vamos a tratar de entender este asunto. La iglesia en Antioquía estaba formada en su mayoría por no judíos, aunque entre sus miembros también había judíos. Para entender lo que sucedió aquí, es necesario saber cómo funcionaba la iglesia primitiva. Ellos tenían una especie de banquete en conexión con la cena del Señor. Los primeros creyentes tenían la costumbre de reunirse para una gran comida antes de celebrar la cena del Señor. Pero como es propio de los seres humanos, pues los judíos se sentaban en la mesa donde la mayoría era judía, y los nuevos cristianos gentiles se sentaban en la mesa de los que no tenían tradición judía. Esto no tenía nada que ver con las leyes de la salud, de la alimentación, no. Tenía que ver, sí, con la tendencia humana de buscar siempre a los compatriotas. En el potluck de la iglesia, ¿qué es lo que hace? Generalmente vas ahí donde están los dominicanos, o donde están los cubanos, o los mexicanos, o los argentinos, o los peruanos. Pues nos conocemos desde niños, nos conocemos desde la juventud, hablamos de nuestra misma comida, en fin, tenemos intereses. Eso es lo que pasaba allá. Pues no tenía nada que ver con alimentación. Y Pablo se sentaba a comer en la mesa de los no judíos, porque él ministraba a los no judíos. No que no quisiera nada con los judíos, sino que, pues en la hora del almuerzo, en la misma iglesia se sentaban, en el mismo lugar se sentaban unos con unos, otros con otros. Aunque él era judío, Pablo no comía en la mesa de los judíos, sino de los gentiles. Así estaban las cosas cuando llegó Simón Pedro a visitar a Pablo en Antioquía. Simón venía de Jerusalén. Cuando Pedro llegó a la iglesia de Antioquía, se encontró con estas dos mesas. Simón Pedro entonces se fue a la mesa donde estaban los gentiles, pero cuando aparecieron hermanos de Jerusalén, inmediatamente se salió de la mesa de los gentiles y se fue a la mesa de los judíos. Y esto es lo que Pablo le reprochó. Le dijo, ¿qué pasa? ¿Tú no eres coherente con tus convicciones? ¿Tienes miedo de que los otros, porque estás sentado con los gentiles, pienses que te estás contaminando con ellos? ¿Qué te está pasando? Tú tienes que ser coherente con tus convicciones. Y querido, esto no tenía nada que ver con el hecho de comer carne o no, porque hay muchos cristianos que agarran este pasaje de la historia para decir que en una mesa se comía carne de puerco y en la otra no. No tiene nada que ver con esto. Eso es lo que voy a comentar ahora. Hechos 10, 34 y 35 dice: Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Esto Pedro le dijo a Cornelio por ocasión de aquella visión de los animales limpios e inmundos. Pero percibe esta expresión: en todas las naciones le es acepto el que le teme y obra justicia. Esta frase salida de la boca de Pedro es algo revolucionario, porque Pedro originalmente era uno de los que creía que el evangelio era solo para los judíos. A Pedro le llevó tiempo entender que Dios acepta a todo el que le teme. Pero la vida cristiana involucra crecimiento y no existe crecimiento sin dolor. El dolor de renunciar a preconceptos personales y tradiciones de los que a veces no logramos despegarnos. Ahora, para ayudar a Pedro a entender que el evangelio debería ser predicado a todo el mundo, Dios le dio una visión. Pedro estaba orando en la azotea de su casa cuando tuvo la visión. Vio una gran sábana llena de animales inmundos y reptiles. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, mata y come. Como él nunca había comido nada inmundo, pues su respuesta natural fue: yo jamás he comido algo semejante. Entonces oyó la voz de nuevo que le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ha declarado limpio. Ahora, hay mucha gente, como digo, gente sincera que cree que este es un versículo que apoya que a partir del Nuevo Testamento se puede comer toda clase de animales, porque dicen: no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Solo que este versículo y esta visión
nada tienen que ver con carnes limpias o inmundas, sino con la actitud de ciertos judíos que creían que la salvación era solo para ellos y no para los gentiles. Mi afirmación se basa en lo que Pedro le dijo a Cornelio al llegar a su casa. Esto está registrado en Hechos 10:28. Y les dijo: ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame inmundo o común. ¿Cuándo le hizo ver Dios a Pedro esto? Pues por ocasión de la visión de la sábana llena de animales inmundos y reptiles. Lo que Pablo le reprochó a Pedro en el relato que estamos viendo es el hecho de no haber sido coherente con la convicción que él tenía. No tenía nada que ver con alimentos. Y esto es interesante, querido. Tú no tienes que tener miedo de decir lo que piensas, desde que lo hagas con amor. Y tampoco tienes que estar encima del muro, pareciendo uno, pareciendo otro, encima de la pared para ver a dónde caes, a dónde el barco se inclina para ir allá. No, ¿qué es lo que Dios te revela a través del estudio de su palabra? Pues tienes que ser coherente con lo que Dios te revela, porque el cristianismo no es hipocresía, el cristianismo es coherencia. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a toda su iglesia en el mundo.